Soy Carmen, tengo 68 años y ojalá desaparecieras, gritó mi hijo. No, lloré. Simplemente me fui y me llevé todo conmigo. Todos se sorprendieron cuando empaqué los ahorros de toda mi vida que había protegido en secreto de sus manos codiciosas y desaparecí, pero ninguno de ellos me detuvo. Antes de continuar mi historia, me encantaría saber desde dónde me estás viendo. Deja tu ubicación en los comentarios. Dale like y suscríbete si quieres más historias sobre recuperar la dignidad después de la traición. Créeme, lo que ocurrió después te mostrará exactamente lo que significa decir finalmente basta. Durante 30 años trabajé incansablemente, ganando cada centavo, pagando cada factura, cocinando cada comida, solo para que mis esfuerzos se redujeran a exigencias y expectativas de hijos adultos que me veían como su banco, su niñera, su ayudante silenciosa que nunca rechazaba una petición. Durante mucho tiempo ignoré las deudas crecientes que quedaban sin pagar, los préstamos otorgados con total confianza y nunca devueltos ni siquiera reconocidos, aceptando promesas vacías de que la próxima vez sería diferente. El próximo mes me devolverían el dinero, el próximo año seguramente respetarían mi generosidad, promesas que se convirtieron en excusas vacías disfrazadas de amor familiar. Mi hijo, el mismo hijo cuya vida salvé financieramente incontables veces, acababa de decirme que deseaba que desapareciera, simplemente porque cuestioné sus nuevas y extravagantes exigencias de otro préstamo sin intención de pagar, una exigencia cargada de derecho, desprecio y cruel indiferencia hacia la mujer que lo crió. La noche en que mi hijo lanzó ese vil deseo en mi cara, recordé cada centavo que le presté para pagar su hipoteca, arreglar su coche o financiar sus vacaciones, cada factura que me dejó para pagar después de prometer que me reembolsaría, cada desdén arrogante ante mis sutiles sugerencias de que asumiera su responsabilidad financiera, dándome cuenta de que su patrón de manipulación era deliberado y calculado. Esa noche, reuní en silencio los documentos que probaban cada centavo que había prestado o regalado a mis 3 hijos, junto con los papeles legales de las propiedades y cuentas que ellos erróneamente asumían que les pertenecían por derecho. Una fortuna oculta gracias a mi hábito de toda la vida de la frugalidad silenciosa, inversiones sabias y un silencio cuidadoso que permitió que su codicia creciera sin control. Cuando salí silenciosamente de la casa que se había convertido en un centro de ingratitud, mi hijo menor estaba arriba gastando mi dinero en sitios de apuestas en línea. Mi hija estaba al otro lado de la ciudad bebiendo el vino que yo había comprado y quejándose de lo difícil que era cuidar a sus hijos, y mi hijo mayor ya planeaba su próximo esquema, seguro de que yo financiaría otra inversión condenada al fracaso sin objeciones. Al cerrar la puerta principal detrás de mí, sabiendo que pronto entrarían en pánico al perder su acceso a mi apoyo ilimitado, no sentí remordimiento. Solo la profunda y serena satisfacción que proviene de cortar finalmente los lazos con quienes tratan la bondad como debilidad. A las pocas horas de mi partida, sus mensajes frenéticos comenzaron a inundar mi teléfono, acusaciones airadas exigiendo respuestas sobre el dinero desaparecido, quejas egoístas de que yo era injusta, irracional y cruel por abandonarlos, sin mostrar ni un atisbo de conciencia o vergüenza por sus años de negligencia, falta de respeto o traición directa. Ignoré cada mensaje desesperado y lleno de derecho, enfocándome en asegurar mi futuro con una eficiencia nacida de décadas de planificación silenciosa, sabiendo que cada segundo contaba si realmente iba a escapar de su control tóxico para siempre. Al día siguiente, vacié las cuentas bancarias de las que ellos dependían silenciosamente, liquidé acciones que nunca supieron que existían y visité al abogado de la familia que años atrás me había aconsejado proteger mis bienes, pero cuya sabiduría había pospuesto tontamente hasta ahora. La oficina de ese abogado se convirtió en mi centro de operaciones mientras firmaba cuidadosamente los documentos que establecían barreras infranqueables entre la codicia de mis hijos y la vida que había construido con tanto esfuerzo. Documentos que resultarían devastadores para sus suposiciones cuando fueran revelados, pero absolutamente necesarios para recuperar la dignidad que casi había perdido. Al caer la tarde, cada línea de apoyo financiero que mis hijos daban por sentada había sido cortada de manera limpia, rápida e irreversible, dejándolos solo con confusión, incredulidad y una furia impotente al darse cuenta finalmente de que había actuado según el doloroso deseo que me habían lanzado sin pensar ni compasión.
Sin embargo, sabía que su furia no era remordimiento, sino pánico por perder el privilegio cómodo de acceso ilimitado a mis recursos, una ira basada únicamente en el egoísmo y no en ningún reconocimiento genuino de sus años de trato injusto. Durante décadas, acepté en silencio ser la red de seguridad, terapeuta y salvavidas financiera de la familia, absorbiendo sus quejas despectivas, sus suposiciones irrespetuosas de generosidad infinita y su brutal falta de gratitud, pero ahora, por fin, elegí recuperarlo todo, de forma abrupta, sin disculpas y de manera permanente. Su mundo de suposiciones cómodas se hizo añicos con mi partida decisiva e intransigente, una decisión provocada por el deseo venenoso de mi hijo, pero construida sobre décadas de explotación, traiciones silenciosas e ignorancia voluntaria del dolor que me habían causado sin reparo. En una sola noche, revertí décadas de impotencia, recuperé la autoridad sobre mi propia vida y me recordé a mí misma que la verdadera familia no explota la bondad. No traiciona la confianza y no exige casualmente la desaparición simplemente porque la responsabilidad se ha vuelto inconveniente. Cuando me fui, no solo me llevé mi dinero, recuperé mi identidad, mi dignidad y el futuro que me había ganado, dejando a mis hijos adultos para que finalmente enfrentaran la brutal realidad de que su madre ya no era su víctima silenciosa, sino una mujer que por fin se había elegido a sí misma por encima de su crueldad interminable. Cuando salió el sol al día siguiente, comencé un nuevo capítulo, comprometida a no tolerar nunca más la falta de respeto disfrazada de amor, la traición enmascarada como lealtad familiar o la injusticia justificada como tradición, sabiendo que la tormenta que había desatado no era solo financiera, sino emocional, una conmoción que ellos merecían plenamente pero que jamás imaginaron posible de la mujer a la que tanto habían subestimado. Desde el momento en que me fui, los recuerdos inundaron mi mente, dolorosos recordatorios de todas las injusticias que había soportado, años aceptando comportamientos que ningún padre debería tolerar jamás, préstamos ofrecidos con confianza y bondad, tragados silenciosamente en el abismo de su codicia sin fin, y favores interminables realizados incansablemente, siempre asumidos como mi obligación, nunca devueltos, reconocidos o apreciados. Recordaba el día en que presté a mi hijo mayor varios miles de dólares para rescatar su negocio en quiebra, solo para descubrir que los había despilfarrado imprudentemente en vacaciones de lujo, ignorando mis amables y repetidas preguntas sobre el reembolso, desestimándolas con un silencio arrogante como si mi dinero fuera su derecho personal, no un sacrificio hecho con ahorros cuidadosamente guardados. Mi hija, cuyas deudas había saldado en silencio numerosas veces, nunca dudaba en llamarme egoísta o cruel cada vez que me negaba amablemente a otra petición de cuidar a sus hijos sin paga, tratando mi negativa como si fuera una traición personal, sin considerar jamás el costo físico y emocional de pasar fines de semana enteros cuidando a sus niños exigentes mientras ella disfrutaba de noches de ocio con amigas, completamente indiferente a mi agotamiento y sacrificio. Me hacía sentir culpable, cuestionando mi amor por mis nietos, olvidando convenientemente las incontables horas que ya había dedicado a criarlos en su ausencia, tolerando en silencio sus lujosas elecciones financiadas indirectamente a través de mi trabajo callado, negándose a reconocer cómo mis sacrificios alimentaban su sentido de derecho despreocupado. La audacia de mi hijo menor me impactaba aún más, viviendo en mi casa, comiendo mi comida, haciendo compras extravagantes por internet sin aportar un solo centavo, y quejándose abiertamente cuando sugería incluso una contribución modesta a los gastos del hogar, desestimándome con una falta de respeto abierta, burlándose de que los padres deben proveer a sus hijos sin cuestionamientos, ignorando convenientemente su edad, su adultez, su capacidad de trabajar, o el hecho de que yo había trabajado incansablemente toda mi vida para mantenerlo, enfrentando ahora críticas injustas simplemente por pedirle responsabilidad básica a cambio. Su desprecio no era sutil, sino descarado, expresado a diario a través de constantes expectativas de servicios no remunerados, préstamos desestimados como innecesarios de devolver, y un sentido tóxico de superioridad derivado de mis décadas de generosidad paciente e incuestionable. Repetidamente, les había pedido amablemente que respetaran los pequeños límites que establecí, peticiones tan razonables que cualquier extraño las consideraría modestas, pero cada límite era ridiculizado, ignorado o usado en mi contra,
convirtiendo cada pequeño intento de equidad en otra arma para retratarme como una figura cruel e insensible. En numerosas ocasiones, les había suplicado en privado por un reconocimiento básico, por siquiera el más mínimo agradecimiento a mis aportes, sacrificios o generosidad financiera, pero cada súplica era desestimada con fría indiferencia o retorcida en una justificación manipuladora para más exigencias, como si la bondad y la equidad fueran privilegios que debía ganarme de los hijos que crié desinteresadamente. Incluso en cumpleaños, fiestas o eventos especiales que organizaba incansablemente, sin esperar nada más que simple gratitud a cambio, sus acciones hablaban alto de un derecho arraigado. Cenas elaboradas preparadas con esmero eran dadas por sentadas. Las peticiones de regalos crecían en costo cada año, y yo solo recibía gestos simbólicos, regalos baratos comprados a la carrera sin pensar ni mostrar aprecio genuino, como si celebrar mi existencia fuera una molestia, rápidamente opacada por su interminable flujo de demandas egoístas y su indiferencia casual. Cada vez que insinuaba con delicadeza mi decepción, me acusaban rápidamente de ser demasiado sensible, de buscar atención de manera egoísta, sin reconocer jamás las incontables veces que tragué en silencio el dolor y la decepción, absorbiendo tranquilamente golpes emocionales que habrían destrozado a otros hace mucho tiempo. Recordaba con amargura el incidente cuando mi hija se quejó abiertamente en una reunión familiar, declarando en voz alta ante los invitados que tenía suerte de que ella siquiera asistiera, dada lo ocupada que era su agenda social, dando a entender que su mera presencia era un acto de caridad, ignorando las horas que pasé cocinando, preparando y limpiando, desestimando por completo mis sentimientos heridos como irrelevantes y mezquinos. De igual forma, mi hijo mayor, que ostentaba con orgullo su riqueza y posesiones, esperaba regularmente que yo subsidiara sus inversiones arriesgadas, indignándose cada vez que dudaba, recordándome en voz alta que tenía la obligación de apoyarlo, retorciendo mi amor maternal en palanca emocional, manipulando cruelmente mi generosidad para asegurarse de que nunca rechazara sus interminables peticiones económicas. La traición se profundizó cuando los escuché casualmente discutir sobre mi eventual herencia, bromeando abiertamente acerca de lo mucho más fáciles que serían sus vidas después de mi fallecimiento, reduciendo con frialdad todo el trabajo de mi vida a su futuro confort financiero, sin expresar nunca arrepentimiento ni vergüenza por tratar a su madre como un recurso financiero desechable. Aquella conversación quedó grabada de manera permanente en mi memoria, un punto de inflexión irreversible que resaltó su verdadera naturaleza, reduciendo fríamente toda mi existencia a dólares y centavos, confirmando mis sospechas más oscuras sobre sus motivaciones, intenciones y la falta de amor genuino o aprecio hacia mí. En marcado contraste, cada vez que enfrenté alguna dificultad personal, enfermedad o lucha emocional, mis hijos desaparecían, estaban indisponibles o desestimaban mis necesidades, sus prioridades cambiaban de inmediato hacia otros asuntos, y cada uno me recordaba con urgencia lo ocupadas que eran sus vidas, dejándome completamente sola para afrontar crisis que jamás soñaría con cargarles a ellos, soportando en silencio dificultades que se habrían aliviado enormemente con tan solo un apoyo modesto. Sin embargo, cada vez que surgían sus propios problemas, se esperaba de mí una respuesta inmediata, incondicional y obligatoria, su doble moral cruelmente evidente y, sin embargo, soportada en silencio durante demasiado tiempo. Mis propias luchas constantemente eclipsadas por las suyas, siempre tratadas como molestias menores fácilmente olvidadas. Aún más indignante fue descubrirlo abiertamente que se jactaban entre amigos de lo fácil que les resultaba manipularme, describiendo con orgullo cómo satisfacía cada uno de sus caprichos sin esfuerzo, reduciendo con arrogancia mi generosidad a debilidad y vulnerabilidad, burlándose cruelmente de los sacrificios que hice por puro amor maternal, asegurando con confianza que siempre cumpliría, sin importar cuán mal me trataran. Escuchar estas confesiones a través de chismes de segunda mano me llenó de una rabia silenciosa, pero aún así elegí la paciencia, permitiendo que su comportamiento persistiera, esperando en silencio y de manera ingenua que algún día se dieran cuenta de su crueldad, apreciaran mi bondad o finalmente me vieran como alguien merecedora de respeto y cuidado genuinos. Pero después de décadas de soportar faltas de respeto interminables, de ser constantemente dada por sentada,
manipulada repetidamente y drenada financieramente sin reconocimiento ni aprecio, finalmente llegué al punto irrompible de la realización. Este comportamiento cruel nunca terminaría, su gratitud nunca llegaría, su amor siempre sería condicional a mi disposición de sufrir en silencio la injusticia, la explotación y la traición. Con ese amargo entendimiento, supe que la única opción que me quedaba era poner fin a mi aceptación de su abuso, reclamar mi dignidad y respeto eliminando cada último recurso que explotaban egoístamente, forzándolos de manera decisiva a enfrentar finalmente las impactantes consecuencias de su arrogante sentido de derecho y su crueldad implacable. Comencé la siguiente fase de mi plan revisando en silencio cada documento, cada cuenta y cada papel legal que mi difunto esposo y yo habíamos acumulado durante décadas de ahorro y sacrificio disciplinados porque necesitaba entender exactamente cuánto control tenía y cuánta libertad podía asegurar una vez que rompiera las cadenas de obligación que mis hijos habían envuelto tan fuertemente alrededor de mi vida, asumiendo con arrogancia que mi existencia giraba enteramente en torno a satisfacer sus demandas interminables. Recordé con claridad ardiente las docenas de veces que escribí cheques o retiré efectivo de mis cuentas, entregando mis ahorros ganados con esfuerzo sin cuestionar cada vez que decían enfrentar crisis urgentes, solo para descubrir después que sus supuestas emergencias no eran más que excusas fabricadas para compras de lujo, vacaciones extravagantes o inversiones imprudentes que sabían que nunca cuestionaría porque habían aprendido hace mucho que mi compasión podía ser usada como arma contra mí, sin consecuencia ni culpa. Me repugnaba como mi hijo mayor, que ganaba un salario más alto del que jamás soñé en mi juventud, no sentía vergüenza al pedirme prestados miles bajo el pretexto de pérdidas empresariales inevitables, mientras simultáneamente presumía su auto nuevo, relojes caros y ropa de diseñador en las redes sociales, como si su comodidad y estatus fueran comprados con su propio esfuerzo en lugar de mis sacrificios silenciosos, que nunca reconoció ni en público ni en privado. La hipocresía de mi hija era aún más evidente, ya que me regañaba regularmente por ser demasiado anticuada y dependiente, mientras que al mismo tiempo esperaba que cuidara a sus hijos durante días enteros sin compensación ni consideración por mi propia salud, y luego se quejaba abiertamente con sus amigas de que yo era pegajosa y controladora, cada vez que me atrevía a pedir el más pequeño gesto de apoyo o gratitud a cambio de años de trabajo no remunerado y ayuda financiera que había salvado su hogar de la ruina más de una vez. Mi hijo menor, ahora con más de 30 años, seguía siendo el más descarado de todos porque había construido toda su vida adulta alrededor de explotar mi generosidad, viviendo sin pagar alquiler en mi casa, consumiendo mi comida, usando mis servicios y pasando los días flotando perezosamente entre pasatiempos mal pagados que fingía que eran trabajos, mientras declaraba con arrogancia que sus fracasos eran culpa de la sociedad, no suya, y me culpaba a mí cada vez que sugería que contribuyera, siquiera con una cantidad simbólica, a los gastos de la casa que consideraba su red de seguridad permanente. Recordaba demasiado bien las acaloradas discusiones en las que cada hijo, a su vez, me acusaba de ser egoísta o insensible cada vez que dudaba en concederles otro préstamo, regalo o favor, con sus voces impregnadas de indignación y superioridad moral mientras se pintaban a sí mismos como víctimas de mi supuesta ingratitud por su presencia en mi vida, sin reconocer jamás que había sacrificado mi jubilación, mi salud y mi tranquilidad para asegurarme de que nunca les faltara nada de lo que desearan, incluso a costa de mi propio bienestar e independencia. Con cada recuerdo se hacía más claro que mi paciencia les había permitido volverse audaces en su sentido de derecho, cómodos en la creencia de que yo existía únicamente para servir, apoyar y subvencionar sus vidas, mientras que mis propios deseos y necesidades eran vistos como un ruido de fondo irrelevante que debía ser descartado, ridiculizado o ignorado, a menos que satisfacerlos coincidiera con su conveniencia o beneficio. Sabía que ya no podía tolerar los dobles estándares en los que esperaban amor incondicional, rescates financieros y trabajo emocional de mi parte, mientras que al mismo tiempo no ofrecían más que gestos simbólicos de afecto, disculpas vacías y promesas huecas de reembolso que nunca pensaron cumplir, y reconocí que mi silencio había sido confundido con debilidad, mi bondad con ingenuidad, mis sacrificios con obligaciones que se sentían con derecho a exigir para siempre. Así que me reuní en silencio con mi abogado para discutir la reescritura de mi testamento, transfiriendo cada activo,
cuenta y propiedad a una estructura a la que no pudieran acceder ni manipular, asegurando que mis ahorros ganados con tanto esfuerzo ya no serían derrochados por herederos ingratos que durante años habían tratado mi vida como poco más que una sala de espera para su futura herencia, de la que hablaban abiertamente y con avidez cada vez que pensaban que yo no los escuchaba. Al firmar los papeles que harían imposible su acceso a mi patrimonio, sentí una sombría satisfacción al imaginar sus rostros sorprendidos cuando eventualmente descubrieran que cada dólar que asumían que algún día les pertenecería había sido redirigido a otro lugar, asegurado en fideicomisos, organizaciones benéficas y cuentas destinadas a beneficiar a personas que realmente apreciaban la ayuda, en lugar de aquellos que veían mi amor como un recurso inagotable para explotar. La traición que me habían infligido ardía con más fuerza cada día, alimentando mi determinación de seguir adelante con mi plan, porque ya no podía permitirme ser vista como una sirvienta desechable cuyo único valor era su utilidad, cuyos años de lealtad, sacrificio y devoción habían sido borrados y reemplazados por la expectativa de que seguiría dando dócilmente hasta que no quedara nada de mí para tomar. Cada paso que daba para asegurar mi libertad se sentía como recuperar un pedazo de la dignidad que me habían arrebatado a lo largo de décadas de derecho desconsiderado, y resolví que la próxima vez que llamaran exigiendo favores, préstamos o trabajo no remunerado, se enfrentarían no a la madre complaciente que siempre habían conocido, sino a una mujer que finalmente había encontrado el valor de decir no sin culpa, sin vacilación y sin miedo a su inevitable enojo. Al salir de la oficina del abogado con los nuevos documentos en la mano, sentí una claridad inquebrantable de que cada decisión que había tomado no solo estaba justificada, sino que era necesaria, porque ya no me permitiría ser invisible, no apreciada y consumida por personas que decían amarme pero que solo demostraban su amor cuando servía a sus propias necesidades. Ese día me prometí a mí misma que nunca más permitiría que ninguno de ellos explotara mi bondad, mis recursos o mi amor, y que de ese momento en adelante, cada una de mis interacciones sería bajo mis propios términos, guiada por una determinación tan fuerte que ninguna cantidad de manipulación, culpa o chantaje emocional podría deshacerla jamás. No esperé otra petición, exigencia o disculpa falsa para confirmar mi decisión, porque décadas de patrones ya habían demostrado que cualquier muestra temporal de afecto o gratitud sería una actuación calculada diseñada para reiniciar el ciclo de explotación y drenarme aún más, así que avancé en silencio, preparando cada detalle de mi salida mientras ellos permanecían felizmente inconscientes de la tormenta que se acercaba a sus vidas llenas de derechos asumidos. Comencé la silenciosa liquidación de activos que ellos asumían intocables, vendiendo propiedades a mi nombre, transfiriendo saldos fuera de cuentas compartidas a las que nunca contribuyeron y redirigiendo cada pago mensual que daban por sentado como suyo a fondos privados seguros que no podían rastrear ni acceder, asegurando que cuando notaran la ausencia de recursos, ya sería demasiado tarde para que interfirieran o manipularan. Con precisión implacable, notifiqué a cada servicio, prestamista e institución financiera mi intención de romper todos los lazos con obligaciones compartidas, sin dejar resquicio que pudieran explotar para arrastrarme de nuevo a un enredo financiero, y documenté cada transacción, cada firma, cada llamada telefónica en caso de que luego intentaran desafiar mi autonomía con la misma indignación moralista que habían utilizado durante años contra mis límites. En mi mente ensayé los inevitables enfrentamientos, imaginando sus voces sorprendidas elevándose en ira y confusión mientras exigían saber por qué me había atrevido a recuperar lo que siempre fue mío, visualizando sus furiosas acusaciones de que estaba traicionando la lealtad familiar, olvidando convenientemente cuántas veces me habían traicionado ellos a mí sin vacilación, remordimiento ni siquiera reconocimiento del dolor que causaron. Cada paso de la preparación se sentía como desprender otra capa de opresión con la que me habían cubierto a través de una interminable manipulación emocional, y comprendí con una claridad tan aguda que cortó décadas de negación que su versión de la lealtad familiar siempre había sido una calle de un solo sentido, exigiéndome sacrificarlo todo mientras ellos no aportaban nada excepto críticas, expectativas y derecho. Recordé con amarga claridad cómo, durante mi última enfermedad, mi hijo mayor había visitado el hospital solo el tiempo suficiente para revisar el saldo de mi cuenta de ahorros bajo el pretexto de ayudar con las facturas, yéndose momentos después al darse cuenta de que no le esperaba ninguna herencia inmediata,
y como mi hija insistió en que estaba demasiado ocupada para ayudar con los cuidados postoperatorios pero encontraba tiempo para publicar fotos de vacaciones en línea, acompañadas de afirmaciones engreídas sobre el autocuidado y la independencia. Incluso mi hijo menor, que aún vivía en mi casa sin pagar alquiler en ese entonces, no mostró preocupación por mi bienestar, simplemente enviando un mensaje de texto para preguntar qué pasaría con sus comidas y acceso a Internet si no regresaba pronto a casa. La cruel absurdidad de su pregunta solidificando mi determinación de desmantelar la comodidad parasitaria que habían construido alrededor de mi existencia. Cuando finalicé la venta de mi residencia principal, una casa que alguna vez soñé estaría llena de risas de nietos, reuniones familiares y cuidado mutuo, no sentí vacilación. Solo una fría y liberadora sensación de justicia al saber que la casa que ellos habían tratado como su herencia se había ido para siempre, borrada de su alcance tan rápidamente como su afecto desaparecía cada vez que necesitaba su apoyo. Organicé una mudanza discreta a un apartamento privado y seguro, lejos de su conocimiento o injerencia, firmando documentos bajo protecciones legales que aseguraban que mi ubicación permanecería confidencial incluso si intentaban rastrearme, porque había aprendido por las malas que su amor era condicional y su interés en mi vida dependía enteramente de mi utilidad como proveedora y sirvienta. Cada vez que escuchaba sus voces en mi cabeza acusándome de crueldad o abandono, me recordaba los años en que me trataron como invisible, los incontables cumpleaños que olvidaron, las emergencias que ignoraron, los sacrificios que descartaron como obligaciones, y repetía en silencio que recuperar mi vida no era venganza sino supervivencia, un acto de autorrespeto que ellos habían hecho imposible de lograr mientras permaneciera bajo su control. No dejé nada atrás salvo una sola carta dirigida a los tres, no como súplica de comprensión sino como declaración de independencia, un relato detallado de cada insulto, cada traición, cada acto de negligencia que habían infligido sobre mí, con una declaración inequívoca de que mi amor por ellos ya no superaría mi necesidad de paz, dignidad y autonomía. Terminé la carta con una frase final que sabía los perseguiría mucho más que cualquier grito, discusión o estallido emocional. Me enseñaron mi valor mostrándome el suyo, y ahora me elijo a mí misma. Al sellar el sobre y colocarlo donde lo encontrarían solo después de que mi ausencia fuera innegable, sentí una oleada de calma y determinación porque entendí que sus reacciones, ira, confusión o culpa fingida, ya no eran mi responsabilidad, y por primera vez en décadas, mi vida me pertenecía por completo. No respondí sus llamadas frenéticas cuando finalmente descubrieron la casa vacía, los muebles vendidos y las paredes desiertas porque ya había cambiado mi número, cerrado todas las cuentas compartidas y no dejé dirección de reenvío ni pista alguna sobre mi nueva vida, asegurando que las personas que me habían tratado como un pozo sin fondo de apoyo ahora experimentarían la sequedad de un mundo sin mi presencia para sostenerlos. Los mensajes de voz se acumularon en el viejo buzón que ya no usaba, cada mensaje impregnado de tonos crecientes de sorpresa, enojo y autocompasión mientras pasaban por etapas de negación y rabia. Mi hijo mayor exigiendo explicaciones con la arrogancia de quien está acostumbrado a la obediencia instantánea, mi hija alternando entre preocupación fingida y veneno acusatorio, y mi hijo menor suplicando de una forma que apestaba a desesperación, no por mí, sino por las comodidades que mi existencia siempre le había garantizado. No podían comprender cómo una mujer que había pasado décadas cediendo a cada capricho, sacrificando cada deseo y soportando cada insulto había encontrado la fuerza para marcharse sin decir palabra, porque confundieron mi paciencia con debilidad y mi silencio con consentimiento para su explotación interminable. Sus palabras no traían disculpas ni reconocimiento de su conducta, solo exigencias para saber dónde estaba, por qué había hecho esto y cuán pronto regresaría para restaurar la estabilidad que ya consideraban su derecho de nacimiento. Y con cada pregunta cargada de derecho, sentía que las grietas de mi antigua culpa finalmente se sellaban en un muro inquebrantable de resolución. Sabía que empezarían a volverse unos contra otros en cuanto se dieran cuenta de que realmente me había ido, culpándose mutuamente por empujarme demasiado lejos, por tomar demasiado, por no notar las señales de mi silenciosa rebelión, porque incluso ahora no podían imaginar un mundo en el que yo existiera fuera de su esfera de control, un mundo en el que viviera no como su proveedora sino como una persona con derecho propio. Pensé en las veces que se habían reído juntos a mi costa,
bromeando sobre cómo nunca me iría, cómo era demasiado blanda para imponer límites, cómo siempre perdonaría sin importar cuán profunda fuera la traición, y sonreía al saber que su certeza se había convertido en su mayor vulnerabilidad, dejándolos completamente desprevenidos ante la realidad de una madre que finalmente había decidido elegirse a sí misma por encima de su conveniencia. Mi abogada ya les había enviado notificaciones formales informándoles de los cambios legales en mi patrimonio, dejando claro que ya no heredarán los bienes que habían supuesto que algún día serían suyos, y las inevitables demandas que amenazaban no tenían peso porque cada documento estaba blindado, cada transferencia era irreversible, cada decisión legalmente protegida. No dudé que intentarían pintarme como cruel, egoísta o desagradecida en conversaciones con la familia extendida y amigos, tejiendo narrativas sobre una madre que había abandonado a sus hijos sin motivo, porque nunca admitirían ante sí mismos ni ante nadie que su codicia, sentimiento de derecho y negligencia emocional me habían llevado a tomar una decisión tan contundente. En mi nuevo apartamento, lejos del ruido de su indignación, pasaba mis días aprendiendo a existir como persona y no como un rol, explorando pasatiempos que había reprimido por mucho tiempo, reconectando con amistades que había descuidado bajo el peso de las obligaciones familiares, y saboreando la tranquila libertad de tomar decisiones sin temor al juicio o represalias de quienes decían amarme más. La primera vez que reservé un viaje sola a un pueblo costero que siempre había querido visitar, no sentí la punzada de culpa que antes me habría paralizado con preguntas sobre quién les cocinaría, quién cuidaría a los nietos o quién cubriría su próximo déficit financiero, porque finalmente entendí que ninguna de esas responsabilidades me había correspondido realmente. Cuando la noticia de mi desaparición se propagó por la familia, parientes lejanos me contactaron con cautela, algunos expresaban preocupación genuina, mientras otros apenas disimulaban su curiosidad sobre si los rumores de mis decisiones financieras eran ciertos, pero no hablé con nadie a menos que sintiera que merecían un lugar en este nuevo capítulo de mi vida, un privilegio que ya no otorgaba la sangre por sí sola. Cuando vi una foto en línea de mi hijo mayor y mi hija sentados juntos en una cafetería, con el rostro tenso de estrés y cálculo, imaginé que su conversación no era sobre cómo reparar el daño, sino sobre cómo recuperar el acceso a lo que consideraban legítimamente suyo, y no sentí tristeza, ni añoranza, ni remordimiento, solo la satisfacción de saber que ahora enfrentaban las consecuencias de años de tomar sin dar. Su búsqueda frenética de mi paradero se convirtió en tema de conversación entre conocidos en común, y supe por medio de una amiga de confianza que incluso habían contratado a un investigador privado, convencidos de que mis acciones debían ser resultado de coacción, manipulación o deterioro mental, porque no podían concebir un mundo en el que yo hubiera actuado con claridad, fortaleza y un compromiso inquebrantable con mi propia dignidad. Permanecí invisible, silenciosa e inubicable, porque ya no les debía explicaciones, disculpas ni acceso a una vida que habían tratado como si fuera su herencia, y con cada día que pasaba, crecía en mi convicción de que mi ausencia no era crueldad sino justicia, no abandono sino liberación, no venganza sino la recuperación de una vida que me habían robado pedazo a pedazo hasta que no me quedó nada por dar salvo mi silencio. No sentí ni un atisbo de culpa al enterarme de que se habían visto obligados a vender sus autos, mudarse a casas más pequeñas y recortar sus estilos de vida extravagantes porque el dinero con el que contaban de mi parte ya no estaba allí para sostener sus gastos descuidados y ambiciones vacías, y en vez de compasión, sentí solo una sombría satisfacción al saber que finalmente experimentaban una fracción de la dificultad que antes consideraron trivial cuando era yo quien la soportaba sola. Recordé con demasiada claridad las noches en vela calculando cómo estirar mi modesta pensión para cubrir no solo mis necesidades, sino también sus deudas, sus emergencias, sus interminables pedidos de «solo un poco de ayuda», que siempre terminaban en retiros masivos de mis cuentas, y como nunca me preguntaron cómo me las arreglaba o si me quedaba suficiente para vivir después de que me dejaron sin nada. Ahora ellos se veían obligados a enfrentar la realidad de vidas construidas sobre el privilegio, luchando por reemplazar la red de seguridad financiera que consideraban permanente, sus llamadas furiosas a viejos amigos de la familia y parientes lejanos llenas de exigencias de préstamos y favores, sus voces subiendo en desesperación mientras las puertas se cerraban una a una ante sus súplicas de ayuda. Observé desde lejos cómo intentaban retratarse como víctimas de mi supuesta crueldad,
contando a quien quisiera escuchar que los había abandonado, después de todo lo que habían hecho por mí, omitiendo convenientemente los años de negligencia emocional, faltas de respeto verbales y explotación financiera que me habían reducido a la sombra de la mujer que fui antes de reunir el valor para cortar todos los lazos. Era casi divertido escuchar por canales discretos como mi hija, que antes se enorgullecía de su independencia y se burlaba de mí por ser demasiado blanda, se había visto obligada a tomar un segundo trabajo para pagar su hipoteca, mientras que mi hijo mayor, que solía presumir de sus inversiones, ahora vendía sus relojes de lujo y aparatos electrónicos para pagar a acreedores que ya no lo consideraban una apuesta segura. Incluso mi hijo menor, que nunca había tenido un empleo estable y había asumido que yo financiaría su estilo de vida indefinidamente, ahora se encontraba desalojado de la casa que yo había vendido, reducido a dormir en sofás de conocidos y lamentándose en voz alta en las redes sociales sobre cómo la familia nunca debería darle la espalda, en tiempos de necesidad, sin darse cuenta de la ironía de sus palabras. Los pocos conocidos en común que se atrevieron a contactarme recibieron negativas corteses pero firmes a hablar sobre mi paradero o mis razones, porque no tenía intención de permitir que mi historia se reescribiera como una tragedia donde ellos eran los inocentes y yo la villana, y dejé claro que cualquiera que intentara presionarme para obtener información también sería cortado de mi vida de forma permanente. Pasaba mis días construyendo cuidadosamente una vida que ellos no pudieran contaminar con sus exigencias, creando nuevas amistades con personas que valoraban mi presencia no por lo que podía darles, sino por quién era yo, aprendiendo habilidades para las que nunca había tenido tiempo cuando cada hora de vigilia giraba en torno a satisfacer las necesidades de otros, y saboreando la simple alegría de gastar dinero en mí misma sin vergüenza ni remordimientos. Cuando me inscribí en una clase de pintura, sentí una extraña mezcla de dolor y euforia al darme cuenta de cuántos años me había negado a mí misma pasatiempos, placeres y sueños porque creía que una buena madre lo sacrifica todo por sus hijos, y de cuán amargamente ese sacrificio había sido pagado con desprecio, derecho y la suposición de que mi identidad comenzaba y terminaba en servirles. Su enojo ante mi nueva independencia alcanzó un clímax cuando finalmente comprendieron que no solo había desaparecido temporalmente, sino que los había eliminado deliberada y permanentemente de mi vida. Y supe por un antiguo vecino que mi hijo mayor había visitado la vieja casa y se había quedado afuera gritando acusaciones de traición al aire vacío, como si las paredes pudieran responderle. No respondí porque no les debía nada, ni una explicación, ni un encuentro, ni una oportunidad para suplicar o manipular su regreso a mis buenas gracias, y me recordaba cada mañana que mi silencio era mi poder, mi distancia era mi protección. Y mi negativa a involucrarme era la prueba definitiva de que realmente había recuperado mi vida de sus manos codiciosas. Cada vez que pensaba en los años que pasé esperando que notaran mi agotamiento, mi soledad, mi salud deteriorada, sentía que el viejo dolor se transformaba en una fría y dura determinación de no darles nunca otra oportunidad de vaciar mi alma. Y juré que si alguna vez me encontraban, no dudaría en cerrarles la puerta en la cara y recordarles que el amor de una madre no es un contrato para ser abusado indefinidamente. Supe que habían perdido su poder sobre mí en el momento en que se dieron cuenta de que sus armas habituales, culpa, vergüenza, ira, lágrimas, ya no funcionaban, y sus voces, antes autoritarias y crueles, ahora sonaban pequeñas, asustadas y débiles. Las voces de personas que habían construido su sentido de seguridad sobre el sacrificio de otra persona y no estaban preparadas para valerse por sí mismas. En la tranquilidad de mi nuevo hogar, ya no escuchaba las constantes demandas de dinero, tiempo y energía que antes llenaban cada rincón de mi vida, y en ese silencio descubrí no soledad, sino paz, no vacío, sino libertad, no arrepentimiento, sino una profunda gratitud por el valor que se necesita para elegirse a una misma después de décadas de que te digan que nunca eres suficiente a menos que lo entregues todo. Me negué a responder cuando recibí la notificación a través de mi abogado de que mi hijo mayor había presentado una petición para impugnar los cambios en mi patrimonio, alegando que debía haber sido coaccionada o manipulada para desheredarlo, porque en su mente era imposible que yo pudiera haber actuado con plena autonomía, y la pura arrogancia de su acusación solo fortaleció mi determinación de dejar que el sistema legal entregara las consecuencias que él se había ganado con años de comportamiento arrogante. Había anticipado exactamente este movimiento porque sabía que mis hijos no me veían como una persona con derechos y deseos,
sino como un recurso envejecido que debía ser gestionado, controlado y finalmente explotado. Y cada documento que firmé fue deliberadamente protegido con capas de salvaguardas legales que hicieron que sus intentos de revertir mis decisiones no solo fueran inútiles sino vergonzosamente transparentes para los abogados y jueces que revisaban sus reclamos infundados. Cuando mi abogada me informó con tranquila satisfacción que el tribunal había desestimado su petición por falta de pruebas y había confirmado mi competencia mental en el momento de las transferencias, sentí una oleada de reivindicación al saber que el mismo sistema que mis hijos asumían que se pondría de su lado, por su juventud y confianza, había reconocido en cambio la fuerza silenciosa de una mujer que finalmente reclamó su poder. La noticia de su fracaso se difundió rápidamente entre los pocos familiares que aún les hablaban, y supe por un conocido en común que mi hija se había echado a llorar frente a sus amigas, sollozando no por remordimiento por cómo me habían tratado, sino porque temía perder el estilo de vida que había dado por sentado durante tanto tiempo, su imagen pública de independencia y éxito ahora resquebrajándose bajo el peso de su dependencia de la madre a la que había menospreciado durante décadas. Incluso mi hijo menor, que siempre había descartado los asuntos legales como obstáculos triviales, se vio obligado a enfrentar la realidad de que sus días de vivienda gratis, servicios y dinero en efectivo habían terminado para siempre, y sus despotriques en redes sociales sobre padres desagradecidos solo sirvieron para alejar a los pocos amigos que aún toleraban su presencia en sus sofás. Cuanto más fuerte gritaban, más silenciosa me volvía, porque finalmente entendí que el silencio era mi mayor arma, un escudo que no podían penetrar ni desmantelar, y sus intentos de provocarme solo resaltaban su desesperación mientras se debatían en la ausencia de la figura materna que tan confiadamente habían asumido que siempre estaría allí para limpiar sus desastres. Reflexioné sobre todas las veces que se burlaron de mí por ser demasiado blanda, por no conocer mi valor, por aferrarme a ideas anticuadas de lealtad familiar, y me di cuenta, con una amarga especie de triunfo, de que mi último acto de rebeldía les había demostrado que estaban equivocados en todo, obligándolos a enfrentar la realidad de que la mujer a la que habían despreciado como débil era la misma que ahora tenía el poder de remodelar completamente sus futuros. Cada carta, cada llamada telefónica, cada notificación legal que enviaban era meticulosamente documentada y entregada a mi abogada, quien me aconsejaba mantener la distancia y dejar que el proceso siguiera su curso, porque involucrarme directamente solo les daría la oportunidad de restablecer el control, y confié en su juicio como pocas veces lo había hecho en mi vida, sabiendo que ella veía a través de su indignación performativa y reconocía el patrón de explotación del que finalmente había escapado. A medida que pasaban los meses y sus opciones se reducían, empezaron a contactarme a través de intermediarios, parientes lejanos, viejos amigos de la familia, incluso clérigos, suplicándoles que me convencieran de ceder, de reunirnos, de hablar, de explicar, pero me mantuve firme en mi negativa, entendiendo que cualquier interacción, por bien intencionada que fuera, corría el riesgo de arrastrarme de nuevo al ciclo de culpa y manipulación que tanto me había costado romper. Cuando una antigua vecina me escribió describiendo cómo mi hija se había presentado en su puerta sin avisar, llorando y suplicando por información sobre mi paradero, no sentí ninguna tentación de responder porque sabía que esas lágrimas no eran por mí, sino por la pérdida de comodidad, seguridad y privilegio inmerecido que mi ausencia había creado en su vida. Finalmente había aceptado que el amor sin respeto no es amor en absoluto, sino control disfrazado de palabras suaves, y que los hijos que crié no tenían derecho a una sola gota más de mi energía, mi tiempo, mi patrimonio solo porque compartían mi sangre, porque la familia no es un contrato de servidumbre y la maternidad no es garantía de una autoaniquilación eterna. Cada noche me iba a dormir sin el peso de sus necesidades aplastando mi pecho, y cada mañana despertaba con la emoción silenciosa de saber que cada decisión que tomaba era solo mía, sin filtrar por sus expectativas, intacta ante sus demandas y libre de su insaciable apetito por más. Sabía que ahora me odiaban, me vilipendiaban en sus conversaciones privadas y en sus actuaciones públicas de lealtad herida, pero también sabía que ese odio nacía de la realización de que ya no podían controlarme, de que la madre que habían dado por sentada se había ido para siempre, reemplazada por una mujer que nunca llegarían a conocer de verdad porque nunca se molestaron en verla en primer lugar. Permanecí invisible incluso cuando las historias que contaban sobre mí se volvían más desesperadas y desquiciadas,
mi hijo mayor ahora asegurando a cualquiera que quisiera escuchar que debía haber sido manipulada por extraños para regalar su herencia. Mi hija sollozando en las redes sociales sobre cómo solo quería recuperar a su madre, y mi hijo menor maldiciendo mi nombre en línea en una diatriba tan cruel que sorprendió incluso a los pocos amigos que aún estaban dispuestos a alimentar su sentido de victimismo. Cada rumor que difundían, cada acusación que lanzaban, cada historia lacrimógena cuidadosamente elaborada no era más que un intento apenas disfrazado de recuperar el acceso a los recursos que antes drenaban sin consecuencia. Y cada vez que oía sobre su última actuación, no sentía culpa, ni arrepentimiento, ni añoranza, solo una fría satisfacción de que finalmente estaban probando la misma impotencia que me obligaron a tragar durante años. La mujer que fui alguna vez, la que lo dejaba todo ante la primera señal de angustia, la que ignoraba sus propias necesidades para calmar las de ellos, la que creía en sus disculpas y promesas, estaba muerta, enterrada bajo los años de traición, derecho y hambre emocional que me infligieron sin pensarlo 2 veces. Aprendí que su versión del amor familiar no era más que un acuerdo transaccional donde mi valor dependía enteramente de lo que podía dar, y ahora que les había quitado los beneficios a los que se habían acostumbrado, veían mi autonomía no como un derecho sino como un ataque personal, una traición a un deber sagrado que creían que les debía para siempre. Incluso cuando conocidos mutuos intentaron apelar a mi instinto maternal, advirtiéndome que mis hijos sufrían sin mí, me recordé que su sufrimiento no nacía del amor o el duelo, sino de la incomodidad de tener que enfrentar la realidad de vidas construidas sobre la dependencia y el colapso repentino del andamiaje que pasé décadas sosteniendo bajo ellos. Recordé los interminables años en que mi teléfono solo sonaba cuando necesitaban algo, dinero para un anticipo, cuidado de niños para un viaje imprevisto, ayuda para cubrir deudas por gastos irresponsables, y lo silencioso que ese mismo teléfono permanecía en mis cumpleaños, fiestas o cualquier día en que me atrevía a necesitarlos por una vez en mi vida. Ahora el silencio era mío por elección, y se sentía diferente, ya no pesado por el abandono sino ligero por la paz, un silencio que no pedía nada. No tomaba nada y me dejaba libre para reconstruir las piezas de mí misma que ellos habían esparcido en su búsqueda de comodidad a mi costa. Pasé mis días haciendo las cosas que siempre me había dicho a mí misma que haría más tarde, cuando ya no me necesitaran, y me maravillaba de cómo ese más tarde finalmente había llegado, no porque ellos hubieran crecido y seguido adelante, sino porque yo había elegido seguir adelante sin ellos, saliendo de la sombra de un rol que había consumido mi identidad hasta que no quedaba nada de la mujer que existía antes de la maternidad. Empecé a ser voluntaria en un refugio local, no por obligación sino por un genuino deseo de ayudar a quienes apreciaban la bondad sin aprovecharse de ella, y por primera vez en años sentí que mis acciones creaban conexiones mutuas, respetuosas y libres del resentimiento corrosivo que surge de dar sin fin a quienes solo saben tomar. Cuando recibí una carta de mi abogado informándome que mis hijos habían hecho otro intento fallido de impugnar mis disposiciones legales, sonreí ante su persistencia, no porque la admirara sino porque demostraba cuán profundamente habían creído en la ilusión de su derecho, una ilusión que yo había destrozado tan completamente que no podían aceptar su desaparición. Sus problemas económicos se hicieron más públicos con cada mes que pasaba. Mi hijo mayor se vio obligado a declararse en bancarrota, mi hija vendió su preciada colección de joyas para conservar su casa, y mi hijo menor fue arrestado por robo menor tras recurrir a la desesperación para sostener un estilo de vida que nunca aprendió a ganarse por sí mismo. No sentí el impulso de intervenir porque ahora entendía que cada vez que lo había hecho antes, solo había prolongado su evasión de la responsabilidad, permitiendo que sus fracasos se volvieran patrones y que su sentido de derecho se endureciera hasta volverse algo tan tóxico que nos consumía a todos. Su caída no era mi venganza, era su herencia, el verdadero legado de sus propias decisiones, y no iba a robarles eso volviendo para salvarlos de las consecuencias que tanto se habían esforzado en ganarse. Cuando una prima llamó para decirme que mis hijos planeaban un último gran gesto para recuperarme, organizando una reunión familiar y esperando que asistiera, instruí a mi abogado para que enviara una sola y última respuesta: Carmen no asistirá. No le queda nada por dar. Y con esas palabras,
cerré el capítulo de una vida de servidumbre, entrando plenamente en la vida que había recuperado con una determinación tan inquebrantable que ninguna súplica, enojo o arrepentimiento podría romper. No me permití imaginar sus rostros al leer mi negativa final porque ya no me importaba cómo procesaran la realidad de mi ausencia, y me negué a dejar que mi mente regresara a los años en que me habría doblado bajo el peso de su decepción, desesperada por arreglar una familia rota que nunca me valoró realmente más allá de la conveniencia. Pensé, en cambio, en las cientos de noches en las que lloré sola en una casa llena de personas que solo me veían como una fuente de comida, dinero y cuidado, y en cómo soporté en silencio cada desprecio, cada cumpleaños ignorado, cada comentario sarcástico sobre lo poco que entendía del mundo por el que ellos se movían con tanta confianza inmerecida, creyendo durante demasiado tiempo que mi silencio era el precio de mantenerlos cerca. Pero nunca estuvieron cerca, no en ninguna forma que importara, y ahora tenían que enfrentar esa verdad sin el amortiguador de mis sacrificios interminables, mis incansables intentos de mantener unidas relaciones que siempre fueron unilaterales, mi disposición a tragarme el dolor por una armonía que solo los beneficiaba a ellos. Aprendí por las malas que el amor no es lealtad cuando se exige como tributo, y la familia no es refugio cuando agota a una persona para alimentar al resto, y ahora mis hijos tenían que aprender por sí mismos que el mundo no se dobla a sus necesidades como yo lo hice alguna vez. Por canales discretos, supe que habían comenzado a culparse entre sí por mi partida, cada uno acusando a los otros de haberme llevado al límite, de haber tomado demasiado, de no haber notado las señales de mi descontento, y sus alianzas fracturadas no me dieron alegría, pero sí una sensación constante de cierre, de que había hecho bien en alejarme. Mi hijo mayor, siempre el más ruidoso en sus demandas, ahora se encontraba aislado incluso por sus propios hermanos, y sus interminables seguridades de que «mamá nunca se irá» sonaban vacías entre las ruinas de sus finanzas y amistades, su vida desmoronándose en una maraña de demandas, acreedores y negocios fallidos de los que antes presumía en cenas lujosas que yo, sin saberlo, había subsidiado. Mi hija, que se enorgullecía de su independencia mientras en secreto dependía de mi apoyo silencioso, descubrió que su imagen cuidadosamente construida no podía protegerla de las consecuencias de años tratando mi bondad como un recurso inagotable, y su círculo social, antes floreciente, comenzó a reducirse al correr la voz de su desesperación financiera y de los intentos fallidos de conseguir préstamos bajo falsas pretensiones. Incluso mi hijo menor, en quien más tiempo mantuve la esperanza, ahora se sentaba en una celda esperando sentencia por robo. Su caída del derecho perezoso a la desesperación criminal fue tan rápida como predecible, y no sentí ningún deseo de visitarlo, ni de enviar dinero, ni de ofrecerle un perdón que nunca buscó realmente. Ellos me enseñaron, de la manera más dolorosa posible, que el perdón sin cambio es solo permiso para más daño, y no les daría ni una oportunidad más de herirme o de disminuir la vida que tanto luché por recuperar de sus manos codiciosas. Cada mañana en mi nuevo apartamento, me despertaba con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas que yo misma había elegido, comía alimentos que preparaba para mi propio disfrute y planeaba días llenos no de obligaciones, sino de pequeñas alegrías silenciosas que solo me pertenecían a mí. Por primera vez en décadas, no me preguntaba qué necesitaban ellos o cómo podía facilitarles la vida. Solo me preguntaba qué quería yo, y la respuesta llegó lentamente al principio, luego con una claridad creciente. Quería paz, quería libertad, quería dignidad, y quería una vida definida no por el título de madre, sino por el nombre Carmen, el nombre que casi había olvidado en los años en que solo me llamaban cuando necesitaban algo. Al comenzar a hacer planes para viajar de nuevo, para visitar lugares que solo había visto en fotos, sentí crecer una sensación de posibilidad donde antes solo había obligación, y me prometí a mí misma que no pasaría ni un minuto más esperando el permiso de alguien para vivir plenamente. Sus historias sobre mí continuarían, historias de una madre que los abandonó, que era ingrata, que había perdido la razón, pero ya no me importaba porque ahora tenía mi propia historia, una en la que no era la villana, ni la víctima, sino la protagonista que finalmente salió de una prisión construida de amor retorcido en cadenas. Y por cada persona que aún susurraba, horrorizada, sobre cómo pude hacer tal cosa, sabía que había otras, madres silenciosas e invisibles como yo lo había sido,
que leían esos susurros con un escalofrío de reconocimiento y el deseo secreto de que ellas también algún día encontraran el valor para elegirse a sí mismas. No miré atrás ni siquiera cuando me enteré de que mi hijo mayor había caído en una amarga depresión, su actitud ante segura reemplazada por una rabia silenciosa hacia un mundo que sentía que lo había traicionado, aunque la única traición había sido su propia suposición de que mi presencia y mi dinero durarían más que mi paciencia. No respondí cuando el nuevo esposo de mi hija me envió una carta cuidadosamente redactada afirmando que ella era una mujer cambiada y rogándome que le diera una oportunidad más, porque reconocí los mismos patrones manipuladores disfrazados con un lenguaje más suave, y me negué a dejar que siquiera una pizca de culpa deshiciera los años de sanación que había esculpido de su caos. No me estremecí al ver un titular de noticias sobre la sentencia de mi hijo menor por cargos repetidos de robo y fraude, y aunque parte de mí lloró al niño que una vez acuné, el hombre en que se convirtió hacía mucho que había quemado cualquier puente entre nosotros con su derecho y su desprecio por el daño que dejaba a su paso. Ellos habían construido sus vidas sobre la base de mi autoaniquilación, y ahora esa base se había derrumbado, dejándolos expuestos a las tormentas de un mundo que no perdona el tipo de arrogancia que confundieron con fortaleza, y no sentí ninguna obligación de ayudarlos a reconstruir entre los escombros que solo ellos habían creado. Pensé en cambio en las mujeres que ahora conocía en mi trabajo voluntario, viudas, madres solteras y abuelas, muchas de las cuales llevaban el mismo cansancio profundo que yo alguna vez conocí, y les hablaba en voz baja pero firme sobre los límites, sobre el valor propio, sobre la dura verdad de que el amor dado libremente no es amor que se deba para siempre. Vi sus ojos agrandarse con una mezcla de miedo y anhelo mientras les contaba la historia de una mujer que se alejó de su familia y nunca miró atrás, y aunque nunca usé mi nombre, vi el destello de esperanza en sus rostros al imaginar la posibilidad de hacer lo mismo, de recuperar sus vidas de quienes las drenaban sin gratitud. En las noches tranquilas de mi nueva vida, comencé a escribir, no cartas, no diarios, sino instrucciones, guías, manifiestos para mujeres como yo, que habían sido criadas para creer que su valor se medía por cuánto daban y cuán poco pedían a cambio, y con cada página que llenaba, sentía que el peso de mi pasado se volvía más liviano. Ya no contaba los años que había perdido por sus demandas, sus insultos, sus traiciones, porque detenerme en esas pérdidas era darles otra parte de mí, y ya no tenía nada más que dar a personas que habían tomado tanto sin considerar jamás el costo. Cuando caminaba por parques o visitaba museos, veía familias riendo juntas y no sentía ningún remordimiento porque ahora entendía que la familia no se define solo por la sangre, sino por el respeto, la reciprocidad y el compromiso mutuo de cuidarse, nada de lo cual mis hijos me ofrecieron jamás a cambio de mis sacrificios. Por primera vez, me sentí libre de gastar mi dinero como quisiera, viajando a ciudades que antes solo había visto en folletos, comiendo en restaurantes sin mirar primero los precios, comprando regalos para mí misma con el tipo de consideración que durante décadas solo tuve para los demás. Hubo momentos en los que la gente me preguntaba por mi familia, asumiendo que una mujer de mi edad debía estar rodeada de hijos y nietos, y yo sonreía cortésmente, sin dar detalles, porque mi historia ya no era la de una madre definida por sus hijos, sino la de una mujer finalmente definida por sí misma. Su enojo y dolor ya no me alcanzaban, sus nombres ya no tenían el poder de acelerar mi corazón ni de hacer temblar mis manos, y supe con certeza inquebrantable que, incluso si de alguna manera me encontraran, no dudaría en cerrar la puerta y marcharme de nuevo, porque la versión de mí que ellos conocieron se había ido para siempre. Cada noche me acostaba en sábanas que había elegido por su suavidad, no por su precio, y cada mañana despertaba en un mundo donde mi primer pensamiento no era para las necesidades de otros, sino para las mías propias. Y en ese simple cambio encontré una paz tan profunda que ya no reconocía a la mujer que alguna vez suplicó por migajas de afecto de personas que la llamaban madre, pero la trataban como a una sirvienta. No vacilé cuando supe, a través de susurros lejanos, que mi hija había intentado organizar una intervención familiar, invitando a parientes lejanos y viejos amigos para hablar en su nombre, porque sabía que cualquier reunión construida sobre la culpa y la apariencia no sería más que otro escenario para su derecho autoimpuesto, y no les concedería audiencia para sus súplicas cuidadosamente ensayadas.
No titubeé cuando mensajes filtrados por conocidos me advirtieron que la salud de mi hijo mayor había comenzado a deteriorarse bajo el peso de su colapso financiero y batallas legales, porque yo misma casi destruí mi salud atendiéndolo en cada necesidad. Y ahora que por fin estaba bien, no me sacrificaría de nuevo por un hombre que jamás preguntó cómo sobrevivía yo las noches en que me dejaba llorando. No sentí duelo cuando supe que a mi hijo menor le habían negado la libertad anticipada tras negarse a mostrar remordimiento por sus actos, porque ya había llorado suficiente durante los años en que se burló de mis esfuerzos por enseñarle responsabilidad, creyendo que su encanto lo protegería de las consecuencias que ahora enfrentaba solo. Sus vidas sin mí se desmoronaban, no porque me hubiera ido, sino porque yo era el pegamento invisible que mantenía unidas piezas que nunca estuvieron completas. Y ahora veía cuán profundamente dependían de mi sufrimiento silencioso para sostener la ilusión de su competencia, su independencia, su éxito. En mi nueva comunidad, empecé a organizar pequeñas reuniones para mujeres que susurraban sus propios miedos y confesiones, mujeres que habían pasado décadas dando demasiado y recibiendo muy poco, y compartía mi historia no como advertencia, sino como un mapa de escape, cada palabra un salvavidas para alguien que jamás imaginó que era posible elegirse a sí misma. Escuchaban con ojos abiertos mientras describía el día en que firmé la cesión de mi casa, el momento en que empaqué mi última maleta, el silencio de la primera noche sola en un lugar donde nadie me exigía nada, y lloraban, no por mí, sino por ellas mismas, por las versiones de sus vidas que quizás nunca tendrían el valor de reclamar. Les dije la verdad que tanto tiempo les enseñaron a temer, que el mundo no se acaba cuando te marchas, que la familia no es una cadena que debas llevar hasta colapsar, que el amor no es razón para permitir que tu alma sea devorada al servicio de otros que no dan nada a cambio. Mientras hablaba, no sentía ira ni amargura, solo una determinación firme de vivir cada día restante como si fuera enteramente mío, porque tras décadas de anulación, finalmente había recuperado no solo mi vida, sino mi nombre, mi dignidad, mi derecho a existir sin disculpas ni justificaciones. Sus historias comenzaron a reflejar la mía, madres cuyos hijos adultos exigían dinero mientras las llamaban una carga, esposas que apoyaron a maridos en sus carreras solo para ser descartadas por mujeres más jóvenes, abuelas a quienes sus hijos dejaban nietos como paquetes y luego desaparecían durante semanas sin decir palabra, y vi en sus ojos los primeros destellos de rebeldía que algún día también podría salvarlas. Cuando una de ellas me preguntó si alguna vez me arrepentí de mi decisión, respondí sin vacilar, no. Solo lamento haber esperado tanto para actuar. Ahora entendía que mi silencio todos esos años fue el suelo en el que creció su derecho autoimpuesto, y mi sumisión fue el agua que lo mantuvo vivo, y solo al retirar ambos permití que sus malas hierbas se marchitaran y mi propio jardín floreciera. Cada día me fortalecía con el conocimiento de que no había abandonado a mis hijos, ellos me abandonaron hace mucho cuando eligieron ver mi amor como una garantía en vez de un regalo, y cuando exigieron mi devoción sin ofrecer nada propio a cambio. En mi nueva vida, me había convertido en una mujer que ellos jamás reconocerían porque ya no buscaba su aprobación ni validación, y ya no me estremecía al oír sus nombres porque aquí no tenían poder, en el santuario que construí con las cenizas de mi antiguo yo. Nunca volvería atrás, nunca explicaría, nunca permitiría que reescribieran la historia de mi partida como un acto de crueldad en vez de la máxima expresión de amor hacia mí misma. No respondí la carta que mi hijo mayor envió a través de un abogado, un documento empapado de falsa humildad y amenazas veladas, donde exigía acceso a su legítima herencia y me acusaba de abandonar los sagrados deberes de una madre, porque reconocí el mismo derecho autoimpuesto que lo había guiado durante años, ahora envuelto en lenguaje legal que no podía ocultar la desesperación subyacente. No me inmuté al leer que citaba mi vejez como prueba de capacidad disminuida, una cruel ironía considerando cuántas veces despreció mi sabiduría por anticuada e irrelevante, y ahora intentaba usar mis años en mi contra en un último intento de recuperar lo que le quité de sus manos. El tribunal desestimó sus reclamos tan rápido como llegaron, el juez dictaminó que mis decisiones se tomaron en pleno uso de mis facultades y con todas las garantías legales, y sentí la silenciosa victoria de una mujer que pasó su vida siendo ignorada y ahora era escuchada, respetada y protegida de una manera que mi propia familia nunca logró. No vacilé cuando mi hija me envió una carta escrita a mano,
cuyas palabras estaban cargadas de culpa performativa y manipulación emocional, declarando que había visto el error de sus caminos y suplicando una última oportunidad para enmendarse, porque podía oír en su redacción los mismos discursos ensayados que había usado tantas veces antes, sus lágrimas una moneda que aún creía que podía comprarle acceso a mi vida. Recordé todas las veces que la había perdonado por sus palabras irreflexivas, su negligencia, su desdén silencioso disfrazado de preocupación, y cómo cada vez creí en sus promesas de cambio, solo para encontrarme una vez más abandonada cuando mi utilidad se había agotado. Incluso mi hijo menor intentó, a través de una carta sacada de contrabando de la cárcel, apelar a mis instintos maternales, garabateando palabras sobre soledad y desesperación, pero vi a través de la fachada porque sabía que su soledad no venía del remordimiento sino de la pérdida de una comodidad que nunca había merecido, y me negué a darle una vez más una parte de mi vida para que la desperdiciara. Entonces me di cuenta de que nunca dejarían de intentarlo, no porque me amaran, no porque me extrañaran, sino porque no podían concebir un mundo donde su madre existiera fuera de su control, un mundo donde su ausencia fuera permanente, su silencio irrompible, su autonomía absoluta. Me había convertido en una figura irreconocible para ellos, ya no la mujer sumisa y agotada que se desvivía por satisfacer todas sus necesidades, sino un fantasma que no podían ni invocar ni desterrar, un recordatorio de que hasta el corazón más paciente tiene sus límites. Ahora mis días me pertenecen por completo, los paso caminando por playas en ciudades que ellos nunca conocieron, leyendo libros que pospuse durante décadas, comiendo comidas que saboreo sin tener que considerar las preferencias o los horarios de nadie más, y cada tranquila tarde se siente como una pequeña rebelión contra la vida que una vez viví. Conocí a otras mujeres que, como yo, se habían liberado, y hablábamos en tonos bajos pero desafiantes sobre las familias que dejamos atrás, compartiendo historias de traición, resistencia y el eventual descubrimiento del respeto propio que llegó demasiado tarde para nuestra juventud pero justo a tiempo para nuestra paz. Empecé a enseñar a un pequeño grupo de ellas cómo proteger sus finanzas, cómo resguardar sus bienes de parientes codiciosos, cómo construir planes de escape para que, si alguna vez decidían irse, pudieran hacerlo sin miedo ni vacilación, y en sus ojos vi la misma determinación que me había sostenido en mis noches más oscuras. Cuando reflexionaba sobre mi vida anterior, no sentía pena, ni añoranza, solo una especie de gratitud silenciosa por haber sobrevivido lo suficiente para desaprender las mentiras que me habían contado, que la maternidad requería martirio, que el amor requería la autoaniquilación, que la familia requería sufrimiento sin fin. Aprendí la verdad más dolorosa de todas, que no se puede salvar a quien no quiere ser salvado, y no se puede verter de una copa que otros han vaciado durante años, así que ya no intento llenar las suyas, solo vierto en la mía. A ojos del mundo, había cometido el pecado imperdonable de anteponerme a mí misma, pero en mi corazón, sabía que era el único acto de amor que había realizado que era puro, incondicional y merecido. No respondí cuando mi hijo mayor hizo un último espectáculo público, parado fuera de mi antigua casa, ahora propiedad de extraños, gritando mi nombre como un hombre poseído, su voz quebrándose como si el volumen pudiera revertir décadas de su propio abandono. Y no sentí nada cuando un vecino me envió el vídeo que rápidamente se difundió en línea, compartido con subtítulos que especulaban sobre la misteriosa madre que había desaparecido y dejado a su familia en ruinas. No me importó cuando mi hija apareció en un programa local de entrevistas, su rostro cuidadosamente maquillado con dolor mientras hablaba de la tristeza de perder a su madre por extraños y malas influencias, sus lágrimas de cocodrilo cayendo a tiempo mientras evitaba mencionar sus propios años de ausencia, su desprecio, sus constantes demandas de más. No titubeé cuando el abogado de mi hijo menor envió otra súplica por ayuda financiera para reducir su condena, una súplica tan débilmente disfrazada de necesidad legal que casi me hizo reír, porque lo conocía lo suficiente para reconocer el mismo sentido de derecho que había mostrado toda su vida, la creencia de que alguien más, siempre alguien más, debía arreglar las consecuencias de sus decisiones. Llegué a comprender que su dolor, su confusión, su rabia no eran mi responsabilidad, porque había cargado durante demasiado tiempo con el peso de sus emociones, permitiendo que sus necesidades definieran mi valor y sus estados de ánimo controlaran mi paz, y ahora por fin había dejado ese peso para siempre.
Pensaba en cambio en las mujeres a las que había ayudado en mi silenciosa comunidad, mujeres que llegaban rotas y asustadas, susurrando sus historias como si decirlas en voz alta invocara castigo, y como esas mismas mujeres ahora se erguían más altas, hablaban más fuerte y hacían planes para futuros que ya no giraban en torno a hijos ingratos o esposos desdeñosos. Vi cómo una mujer compró su primer auto a los 63, como otra reservó sus primeras vacaciones en solitario, como otra más se mudó por primera vez a su propio departamento, y sentí un orgullo profundo y feroz al saber que mi historia había sido la chispa que encendió su valentía. Por cada mensaje que ignoré de mis hijos, había docenas de extraños agradeciéndome por enseñarles que no era egoísta elegirse a sí mismos, ni cruel poner límites, ni antinatural exigir respeto de quienes decían amarlos. Su gratitud llenó los espacios que antes ocupaba la ausencia de mis hijos, y me di cuenta de que no había perdido una familia, sino que había encontrado una familia elegida de sobrevivientes que comprendían el costo del silencio y el precio de la libertad. Comencé a escribir unas memorias, no por fama ni dinero, sino como un mapa para que otros lo siguieran, un testimonio de que nunca es demasiado tarde para recuperar lo que fue robado por años de servidumbre disfrazada de amor. Y a medida que las páginas se llenaban, sentía que mi pasado perdía su control, el dolor se suavizaba en sabiduría, las traiciones se transformaban en lecciones. Ya no soñaba con la reconciliación ni con la redención porque entendía al fin que la versión de mí que mis hijos querían de vuelta nunca había sido amada, solo utilizada, y ella nunca regresaría, ni por ellos, ni por nadie. En su lugar estaba Carmen, una mujer que sonreía libremente, que reía sin miedo a ser burlada, que caminaba por calles en ciudades lejanas a su antigua vida y no sentía necesidad de explicar dónde había estado o por qué se había ido. Sus voces ya no me atormentaban porque ya no me alcanzaban, sus acusaciones ya no me herían porque ya no importaban, y su amor, si alguna vez existió, ya no se sentía como algo digno de anhelar. Había atravesado el fuego de su traición y emergido entera, no porque ellos hubieran cambiado, sino porque yo lo había hecho, y en esa transformación yacía una libertad tan profunda que no podía creer que alguna vez hubiera temido perderlos. No dudé al cerrar el capítulo final de mis memorias, enviándolo a una pequeña editorial recomendada por una mujer de mi círculo que una vez huyó de su propia familia tóxica, porque sabía que este libro ya no era solo mi historia sino un salvavidas para miles de mujeres silenciosas aún atrapadas en hogares donde sus nombres solo se pronunciaban para exigir y nunca para agradecer. No titubeé cuando el libro agotó su primera edición en pocas semanas, mujeres de todo el país escribiéndome cartas y correos, algunas temblando de miedo a ser descubiertas, otras vibrando con la emoción del reconocimiento, todas agradeciéndome por mostrarles que no era demasiado tarde para vivir para ellas mismas, no era demasiado tarde para decir no, no era demasiado tarde para desaparecer si era necesario. No lloré cuando llegó una carta de una anciana que había leído mi historia en voz alta a sus hijos adultos antes de mudarse silenciosamente de su casa, dejando solo una nota que decía: si ella pudo hacerlo, yo también, porque entendía demasiado bien el valor que se necesita para liberarse tras décadas de escuchar que escapar era imposible. No sentí arrepentimiento al caminar por aeropuertos, abordando aviones hacia países que antes solo había soñado visitar, porque finalmente comprendí que mi tiempo, mi dinero, mi vida no le pertenecían a nadie más que a mí, y cada paso que daba en tierra extranjera era un paso lejos de los años que pasé dando vueltas alrededor de las necesidades interminables de mis hijos. No me inmuté cuando periodistas me buscaron para entrevistas, ansiosos por escuchar a la madre fugitiva, cuya historia había provocado un debate nacional, porque me negué a ser reducida a un titular o un escándalo, y rechacé cortésmente cada solicitud, diciéndoles que mi historia ya había sido contada en su totalidad y no necesitaba más explicaciones. Observé desde la distancia cómo la vida de mis hijos seguía desmoronándose, sus intentos de convertir mi partida en una historia de victimización solo encontraban escepticismo entre quienes ahora sabían la verdad, y no sentí deseo de intervenir, ni urgencia de suavizar las lecciones que la vida les enseñaba en mi ausencia. Por primera vez, mis días estaban llenos de decisiones tomadas enteramente para mí, clases de cerámica en España, caminatas al amanecer en Japón, tardes tranquilas tomando café en pequeños cafés parisinos, y en ninguno de esos días resonaban las voces de mis hijos ni sus necesidades se entrometían.
Cuando la gente me preguntaba si alguna vez los extrañaba, sonreía y decía: extraño a la madre que nunca me permitieron ser, porque la mujer que conocían nunca había sido vista, nunca había sido valorada, y nunca había sido amada como merecía. Ahora comprendía que la familia no es un derecho sino una responsabilidad, y que el amor sin respeto no es más que obligación disfrazada de palabras reconfortantes, y nunca más daría mi amor a quienes lo trataban como un derecho en vez de un regalo. En mi acto final de cierre, creé una fundación con mi nombre, no para mis hijos o nietos, sino para mujeres como yo, mujeres que habían sido borradas en sus propios hogares, mujeres que creían que ya no les quedaban opciones, mujeres que necesitaban pruebas de que escapar no solo era posible, sino necesario. Sonreí al firmar los papeles, sabiendo que cada dólar que alguna vez ahorré para el futuro de mis hijos ahora estaba construyendo futuros para mujeres que nunca darían por sentados mis sacrificios, y en ese momento sentí una paz tan profunda que era casi sagrada. Mis hijos nunca entenderían esa paz porque nunca la merecieron, y ya no necesitaba que lo hicieran, porque su capítulo en mi vida había terminado con una finalidad que ninguna disculpa o súplica podría deshacer. Al final, no los había abandonado. Ellos me abandonaron primero, y yo simplemente elegí no esperar más en las sombras para su conveniencia. No dudé al transferir la última parte de mi patrimonio a la fundación, borrando cualquier lazo legal que algún día permitiera a mis hijos reclamar lo que durante mucho tiempo asumieron como su derecho de nacimiento, porque quería que mi legado sanara en vez de habilitar, que empoderara a mujeres en vez de consentir a quienes me trataron como nada más que una red de seguridad. No vacilé cuando caminé por la pequeña oficina que llevaba mi nombre en la puerta de cristal, observando a voluntarias organizar paquetes de ayuda y talleres legales para mujeres que escapaban del abuso, porque vi en su trabajo la encarnación de lo que mi amor pudo haber sido si no hubiera sido consumido por quienes nunca lo apreciaron. No sentí anhelo cuando recibí la noticia de que mi hijo mayor había sido hospitalizado por complicaciones relacionadas con el estrés. Mi hija enfrentaba la ejecución hipotecaria de su casa y a mi hijo menor le negaron la libertad condicional otra vez, porque estas eran las consecuencias inevitables de vidas construidas sobre la explotación, y no deshonraría mi libertad tan duramente ganada volviendo a asumir el papel de rescatadora. Entonces comprendí, con una claridad más aguda de la que jamás había conocido, que la caída de mis hijos no era mi castigo hacia ellos, sino el resultado natural de la negativa de una madre a seguir permitiendo su disfunción, y por primera vez, ya no los vi como mi responsabilidad, sino como adultos separados, responsables de sus propios caminos. Mis días ahora estaban llenos de momentos de alegría silenciosa: tomarte en un balcón con vista a calles extranjeras, enviar pequeñas donaciones a causas alineadas con mis valores, orientar a mujeres jóvenes que me recordaban a mí misma a su edad, tan llenas de potencial, pero ya cargadas con el peso de las expectativas de otros. Me había convertido en la mujer que desearía haber conocido décadas antes, el tipo de mujer que susurra a otras: se te permite irte, y no tienes que explicar por qué. Cuando pensaba en mis hijos ahora, no sentía odio, ni amor, solo una especie de compasión distante por personas que confundieron mi bondad con debilidad y aprendieron demasiado tarde que la paciencia de una madre no es infinita, que su sacrificio no es inagotable, y que su amor, una vez dado por sentado, no puede ser invocado de vuelta con lágrimas o amenazas. Finalmente entendí que no me alejé para herirlos, sino para salvarme a mí misma, y al salvarme, creé una onda de liberación que me sobreviviría en las vidas de mujeres que quizás nunca sepan mi nombre pero sentirán mi impacto igual. Mientras veía el sol ponerse sobre una calle tranquila en una ciudad lejana de donde comenzó mi dolor, susurré para nadie en particular: así sabe la libertad, y por primera vez en mi vida, lo creí. Ya no era la mujer esperando junto a un teléfono que nunca sonaba con amor, ya no era la madre que caminaba de un lado a otro en una casa donde la gratitud nunca llegaba, ya no era la sirvienta en una familia que me veía como invisible hasta que necesitaban algo. Yo era Carmen. Completa. Libre. Sin disculpas. Y en esa verdad, encontré una paz tan profunda que se sentía como regresar a casa, no a un lugar o una familia, sino a mí misma. Lentifiqué mi respiración mientras pensaba en todo lo que me había traído hasta aquí, y por primera vez en décadas, no había prisa, ni exigencias,
ni voces tirando de mí en todas direcciones excepto la mía, solo una certeza tranquila de que mi vida finalmente me pertenecía. Había construido una nueva existencia de las cenizas de la anterior, una donde cada decisión era mía, donde mis mañanas comenzaban no con obligación sino con curiosidad, y donde mis noches terminaban no en agotamiento sino en una satisfacción tan profunda que se sentía como un suave zumbido en mis huesos. Mis hijos nunca conocerían esta versión de mí, la Carmen que ya no se sobresaltaba ante acusaciones, que ya no temblaba bajo el peso de la culpa, que ya no se doblaba para encajar en una forma que complacía a otros mientras se borraba a sí misma, y ya no deseaba que lo hicieran porque ahora entendía que su visión de la familia nunca incluyó a la verdadera yo, solo las partes de mí que podían usar. Cada día abría los ojos al simple milagro de la elección, a dónde ir, qué comer, con quién hablar, y en esas pequeñas libertades yacía un poder vasto y silencioso que nunca antes se me permitió sentir. Para cualquier mujer que lea esto, preguntándose si es demasiado tarde para elegirse a sí misma, preguntándose si la libertad es posible después de décadas de dar y dar hasta no quedar nada, escucha esto, no eres demasiado vieja, ni demasiado tarde, ni estás demasiado rota. Se te permite irte. Se te permite no volver. Se te permite vivir. Porque la mayor venganza no es la ira, ni la amargura, ni siquiera la justicia. La mayor venganza es la paz.